Una pregunta incómoda: ¿Billy Hargrove era realmente un villano o apenas el producto de una vida quebrada? Porque si ves Stranger Things superficialmente, la respuesta parece obvia. Billy es el típico tipo arrogante, agresivo, violento. El tipo de personaje que entra en escena e inmediatamente hace que todo el mundo esté en su contra. Pero cuando miramos con un poco más de atención la historia de él, empieza a volverse mucho más incómoda y mucho más humana. Tal vez ya hayas conocido a alguien como Billy. Esa persona que parece vivir siempre con rabia del mundo, que reacciona de forma exagerada, que aleja a todo el mundo, que parece imposible de querer. Pero ¿y si, detrás de toda esa agresividad, existiera una historia que nadie tuvo la paciencia de entender? Porque al final de cuentas, Billy no es solo un villano de serie. Él es un estudio brutal sobre dolor, identidad y sobre lo que sucede cuando alguien pasa toda la vida intentando esconder sus propias heridas. Si eres fan del cine, de la psicología y quieres entender la mente detrás de tu personaje favorito, ya suscríbete al canal para no perder ningún video. Pero antes, comenta aquí abajo qué personaje quieres que analice aquí en el canal. Ahora vamos al video. El personaje de hoy es Billy Hargrove. Llega a Stranger Things como uno de esos personajes que parecen salir directamente de una película adolescente de los años 80. El cabello impecable, el auto ruidoso, la mirada siempre lista para intimidar a alguien. A primera vista, él es el típico matón que adora provocar, probar límites y dominar cualquier ambiente en el que entra. Pero mira, un personaje que parece demasiado simple en una buena serie casi siempre esconde algo debajo de la superficie. Desde la primera aparición, ya se puede notar que Billy no entra en escena. Él invade la escena. Hay una intensidad en él que no es solo arrogancia adolescente. Es casi como si estuviera siempre en estado de alerta, como un animal que aprendió demasiado pronto que el mundo puede ser hostil. Y cuando alguien crece creyendo eso, la forma de protegerse muchas veces se convierte en ataque. Mucha gente mira a Billy y piensa, este tipo es solo un idiota. Y honestamente, la serie se encarga de alimentar esa impresión al comienzo. Él provoca a Steve, intimida a Lucas, trata a Max con una frialdad incómoda. Solo que cuando un personaje se esfuerza tanto por parecer invencible, generalmente es porque está escondiendo algo que duele mucho. Desde el punto de vista psicológico, Billy representa un arquetipo bastante común en la vida real, el agresor que aprendió que la vulnerabilidad es peligrosa. ¿Sabes? Ese tipo de persona que transforma cualquier conversación en confrontación, que reacciona con rabia incluso cuando nadie lo está atacando. Pues sí, muchas veces no se trata de fuerza, se trata de defensa. Y hay un detalle interesante en la forma en que se comporta. Billy necesita constantemente probar algo. Probar que es el más fuerte, el más dominante, el más peligroso de la sala. Esto recuerda mucho a aquel mecanismo clásico de compensación psicológica cuando alguien construye una identidad basada en poder para esconder una sensación interna de fragilidad. Ahora piensa en algo conmigo. ¿Cuántas personas has conocido que parecen extremadamente seguras de sí mismas, pero que, cuando miramos con más calma, parecen estar siempre luchando contra algo invisible? Billy es exactamente ese tipo de personaje. Él no está solo viviendo la vida, está reaccionando a algo que ocurrió antes, y por eso Billy es tan fascinante como estudio psicológico. Porque detrás del estereotipo del matón existe un joven lleno de tensión acumulada, impulsos descontrolados y emociones que claramente nunca fueron procesadas. Y cuando emociones así quedan atrapadas por demasiado tiempo, ellas empiezan a salir por los lugares más destructivos posibles. Pero aquí empieza la parte realmente interesante de la historia, porque Billy no nació así, nadie nace así. En algún momento de su vida algo empezó a romperse, despacio, silenciosamente, dentro de su propia familia. Y cuando miramos el origen de todo esto, la historia se vuelve mucho más pesada de lo que parece. Si volvemos un poco en el tiempo dentro de la historia de Billy, empieza a aparecer algo que cambia completamente la forma en que vemos a ese tipo agresivo que llegó a Hawkins. Existe un recuerdo específico de su infancia que es casi como una fotografía emocional. Billy, pequeño, en la playa, riendo con su madre. Un momento simple, ligero, lleno de afecto. Es curioso cómo la serie coloca esa escena casi como un suspiro en medio de tanta tensión, como si dijera, él ya fue feliz un día. La madre de Billy representaba exactamente eso, seguridad. Esa figura que decía, incluso sin palabras, que el mundo podía ser un buen lugar. Solo que esa sensación no duró. En algún momento de la infancia, ella simplemente desaparece de su vida. Y cuando un niño pierde su principal fuente de protección emocional, el impacto psicológico no es pequeño. Es como quitarle el suelo a alguien que todavía está aprendiendo a caminar. Y entonces entra Neil Hargrove,
El padre de Billy, un hombre duro, autoritario, agresivo, de esos que gobiernan la casa por medio del miedo. No es difícil notar que Billy crece en un ambiente donde el afecto no existe y el error significa castigo. En términos psicológicos, esto crea una dinámica muy común. El niño aprende que para sobrevivir necesita adaptarse a la violencia del ambiente. ¿Sabes qué pasa muchas veces en este tipo de situación? El niño comienza a copiar al agresor. No porque quiera ser cruel, sino porque eso se convierte en el único modelo de comportamiento disponible. Billy aprende que el poder significa seguridad, que ser duro evita ser lastimado, que demostrar debilidad puede costar caro. Y mira cómo eso explica muchas cosas: la forma en que Billy explota con facilidad, la manera en que intenta controlar a Max, la necesidad casi obsesiva de parecer dominante. Todo esto parece menos aleatorio cuando entendemos el contexto en el que creció. Él no solo está siendo cruel, está reproduciendo el ambiente que lo formó. Incluso existe un concepto interesante en la psicología llamado identificación con el agresor. Básicamente, cuando alguien que sufrió violencia comienza a adoptar comportamientos semejantes a los de quien causó ese dolor, es una forma inconsciente de intentar recuperar control. En lugar de ser la víctima, la persona pasa a ocupar el papel de quien ataca. Y eso crea una paradoja emocional poderosa dentro de Billy. Por fuera, él parece confiado, peligroso, incluso cruel. Pero por dentro existe un chico que aprendió que el amor puede desaparecer de repente y que las personas que deberían proteger también pueden lastimar. Esa mezcla de abandono y miedo va moldeando su personalidad poco a poco. Solo que lo más trágico es que este tipo de herida emocional rara vez se queda solo en la infancia. Crece junto con la persona y cuando nadie ayuda a procesar ese dolor, empieza a transformarse en rabia, impulsividad y comportamientos autodestructivos. Y en el caso de Billy, esa rabia no se queda solo dentro de él. Empieza a explotar hacia el mundo. Y es justamente ahí donde comienza el próximo gran conflicto de su historia, porque cuando alguien vive cargando tanta tensión interna, basta muy poco para que esa bomba emocional empiece a explotar. Después de entender el tipo de ambiente en el que Billy creció, algunas piezas empiezan a encajar. Esa agresividad constante que él demuestra ya no parece solo arrogancia adolescente. En realidad parece más un escudo ruidoso, intimidante y lleno de espinas, pero aún así un escudo, porque para alguien que creció aprendiendo que el mundo hiere, atacar primero puede parecer la forma más segura de sobrevivir. Billy vive en estado de combate. Observa cómo reacciona a casi todo con una intensidad exagerada. Un comentario se vuelve provocación, un desacuerdo se vuelve desafío, una mirada se vuelve confrontación. Psicológicamente, esto es muy común en personas que cargan mucha rabia reprimida. La emoción queda acumulada dentro de ellas como presión en una olla. Cualquier cosa se convierte en el chispazo que libera todo. Es curioso observar que Billy no parece saber lidiar con emociones más sutiles. Tristeza, frustración, miedo, todo eso en él termina siendo traducido en rabia. Y eso también ocurre mucho en la vida real. Mucha gente aprende desde temprano que sentir tristeza es señal de debilidad. Entonces, la mente encuentra un atajo emocional, transforma el dolor en agresividad. Tal vez ya hayas visto esto fuera de las pantallas. Esa persona que explota por cualquier cosa, que convierte pequeños problemas en discusiones gigantescas. A veces, detrás de ese comportamiento existe alguien que nunca aprendió a reconocer lo que realmente está sintiendo. La rabia se convierte en el único lenguaje emocional disponible. En el caso de Billy, esa rabia también tiene una función de identidad. Ayuda a construir la imagen que él quiere mostrar al mundo: alguien peligroso, alguien que nadie debe desafiar. Es casi como un personaje que interpreta todo el tiempo. Y cuanto más interpreta ese papel, más difícil se vuelve recordar quién era antes de todo esto. Y aquí entra un detalle que muchos espectadores solo perciben después de volver a ver la serie. Billy parece estar constantemente intentando probar algo. Probar que es fuerte, que es dominante, que no tiene miedo de nadie. Eso no parece el comportamiento de alguien realmente seguro. Parece más el comportamiento de alguien desesperado por no parecer débil. Es como esos villanos clásicos del cine que hacen mucho ruido para esconder inseguridades profundas. La diferencia es que Billy no vive en una película de superhéroes, él vive en una ciudad pequeña, llena de adolescentes, relaciones sociales y conflictos cotidianos. Y cuando alguien con tanta rabia circula en este tipo de ambiente, inevitablemente las cosas empiezan a salirse de control. Y eso es exactamente lo que empieza a ocurrir. Porque esa necesidad de dominar, intimidar e imponer respeto va a colocar a Billy en ruta de colisión con varias personas en Hawkins. Algunas de esas peleas parecen simples rivalidades adolescentes, pero una de ellas revela algo mucho más profundo sobre quién él realmente se ha convertido.
Ahora entra una de las partes más incómodas y al mismo tiempo más reveladoras de la personalidad de Billy, la forma en que se relaciona con Max. Apenas ella aparece en la serie, ya se puede notar que existe algo extraño en la dinámica entre los dos. Él no actúa como un hermano mayor protector. En realidad parece mucho más un vigilante, alguien que necesita controlar cada paso de ella. Billy dicta reglas, impone límites, vigila con quién anda y reacciona con furia cuando siente que está perdiendo ese control. Para quien está viendo, eso parece exagerado, casi obsesivo, pero cuando miramos a través de la lente psicológica, tiene un sentido perturbador. Las personas que crecieron en ambientes caóticos muchas veces intentan crear control absoluto en algún lugar de la vida. Controlar a Max se convierte, para Billy, en una forma de intentar organizar su propio caos interno. Es como si pensara, incluso sin darse cuenta, si controlo esto aquí, tal vez el resto del mundo parezca menos amenazante. Solo que, claro, eso no funciona. En realidad, cuanto más alguien intenta controlar a los demás, más conflictos comienzan a surgir. También existe un componente interesante de desplazamiento emocional. Billy no puede enfrentar directamente el verdadero foco de su rabia, su padre. Neil es una figura demasiado dominante, demasiado intimidante. Entonces, esa rabia que debería dirigirse hacia arriba en la jerarquía familiar termina deslizándose hacia un lado y Max se convierte en el blanco más accesible. Eso es algo que ocurre mucho fuera de la ficción también. ¿Cuántas veces una persona descarga su frustración en alguien que no tiene nada que ver con el problema original? En el trabajo, en casa, en las relaciones, es un mecanismo psicológico clásico. El problema es que, en el caso de Billy, eso ocurre con una intensidad brutal. Y observa algo curioso por detrás de su agresividad con Max, también existe un miedo mal disfrazado. Miedo de que ella haga algo que provoque la ira de su padre. Miedo de que cualquier error dentro de la casa tenga consecuencias violentas. Entonces, de cierta forma distorsionada, su control también carga un intento torcido de protección. Claro, eso no justifica su comportamiento. Y la serie no intenta romantizarlo, todo lo contrario. La forma en que Billy trata a Max es dura, incómoda y muchas veces cruel, pero al mismo tiempo revela un patrón psicológico importante. Cuando alguien crece en un ambiente abusivo, muchas veces termina reproduciendo ese mismo patrón en las relaciones alrededor. El problema es que cuanto más Billy intenta controlar las cosas, más se aleja de las personas. Max no confía en él. Sus amigos lo ven como una amenaza y toda Hawkins empieza a verlo como un tipo peligroso. Poco a poco, él se va aislando dentro de la propia personalidad agresiva que construyó. Y cuando una persona ya está llena de rabia, cargando traumas y empezando a sentirse aislada, basta un pequeño empujón del destino para que todo se salga completamente de los rieles. En el caso de Billy, ese empujón va a venir de un lugar que nadie en Hawkins realmente entiende. Existe un momento específico en Stranger Things que hace que mucha gente se detenga a pensar cuando Billy reacciona de forma extremadamente hostil al ver a Max cerca de Lucas. La reacción de él no es solo celos de hermano mayor, ni solo una molestia adolescente. Hay allí una incomodidad más profunda, casi visceral. Y la serie deja implícito algo que cambia bastante la lectura del personaje, el prejuicio que él carga. Esta parte de Billy es difícil de enfrentar, porque muestra un lado muy real de cómo ciertos comportamientos se aprenden dentro de casa. El prejuicio rara vez nace solo. La mayoría de las veces es heredado, repetido, absorbido del ambiente familiar. Cuando un niño crece escuchando ciertos discursos, ciertas visiones del mundo, aquello empieza a parecer normal. Y si recordamos quién es el padre de Billy, la cosa empieza a tener aún más sentido. Neil Hargrove representa ese tipo de autoridad rígida, conservadora y agresiva que gobierna la casa mediante la imposición. En ambientes así, las ideas intolerantes muchas veces aparecen mezcladas con disciplina, poder y control. Para un niño, separar esas cosas es prácticamente imposible. Entonces, ¿qué sucede? Billy crece reproduciendo no solo la violencia emocional del padre, sino también algunas creencias distorsionadas que forman parte de ese ambiente. No es algo sobre lo que parezca haberse detenido a reflexionar profundamente. Al contrario, parece más un reflejo automático, casi como si fuera un guión que aprendió a seguir sin cuestionar. Este es un punto interesante cuando pensamos en el desarrollo psicológico. Muchas personas llegan a la adolescencia cargando valores y creencias que nunca examinaron de verdad. Ellas simplemente repiten lo que escucharon toda la vida. Solo que cuando esas creencias entran en contacto con el mundo real, los conflictos empiezan a aparecer. Y Hawkins representa exactamente ese choque para Billy. Él llega intentando dominar el ambiente, imponer respeto, definir quién puede o no puede ocupar ciertos espacios sociales.
solo que se encuentra con un grupo de jóvenes que funciona de una forma completamente diferente, basado en amistad, lealtad y aceptación. Esto genera un tipo de frustración silenciosa dentro de él. Porque cada vez que Billy intenta afirmar su poder social, encuentra resistencia. Las personas no se doblan como él espera, y cuando alguien que construyó su identidad basada en el dominio percibe que no puede controlarlo todo, la reacción muchas veces es intensificar aún más el comportamiento agresivo. Es casi como si estuviera intentando mantener una versión antigua de sí mismo en un lugar que ya no funciona de esa manera. El problema es que cuanto más insiste en eso, más se aleja de cualquier posibilidad de conexión real con las personas a su alrededor. Y, irónicamente, mientras Billy continúa atrapado en ese ciclo de rabia, control y aislamiento, algo mucho más oscuro empieza a acercarse a él. Algo que no se preocupa por sus heridas emocionales, solo por el potencial destructivo que existe dentro de ellas. Hasta aquí, Billy parece casi un antagonista clásico agresivo, impulsivo, difícil de querer. Pero Stranger Things hace algo muy interesante con él poco a poco. Pequeñas grietas comienzan a aparecer en esa máscara de tipo duro. Y cuando esas grietas surgen, nos damos cuenta de que detrás de ese tipo intimidante existe alguien mucho más frágil de lo que le gustaría admitir. Uno de los momentos más reveladores ocurre cuando vemos a Billy solo, sin público, sin necesidad de impresionar a nadie. En esos momentos, esa postura dominante simplemente desaparece. La mirada se vuelve más vacía. El cuerpo parece pesado, como si estuviera cargando un peso emocional que nunca tuvo espacio para expresar. Esto es muy común en personas que pasaron la vida construyendo una armadura emocional. La armadura funciona en público, en las interacciones sociales, en los conflictos, pero cuando la persona se queda sola, el silencio empieza a revelar todo aquello que intentó esconder. Y a veces lo que aparece allí es tristeza, soledad o incluso una sensación profunda de abandono. Billy nunca tuvo permiso para ser vulnerable. En una casa gobernada por el miedo, las emociones delicadas se convierten en debilidad. Y la debilidad en ese ambiente probablemente significaba más humillación o más violencia. Entonces, él hizo lo que muchas personas hacen en esas situaciones, enterró esas emociones lo más profundo posible. El problema es que las emociones enterradas no desaparecen. Se quedan allí esperando algún momento para volver a la superficie. A veces regresan como explosiones de rabia, a veces como comportamientos autodestructivos y a veces como esa sensación constante de vacío que la persona ni siquiera logra explicar bien. Existe una escena muy simbólica que muestra a Billy mirándose a sí mismo en el espejo. Es un detalle pequeño pero psicológicamente poderoso. El espejo en el cine casi siempre representa confrontación interna. Es como si el personaje estuviera enfrentando una pregunta silenciosa: ¿quién me he convertido realmente? Y lo más trágico es que Billy parece no tener respuesta para eso. Pasó tanto tiempo interpretando el papel de tipo peligroso, que tal vez ya ni sepa dónde termina la máscara y dónde empieza quien él realmente es. Eso crea una identidad medio fragmentada, donde la persona actúa más por impulso que por conciencia. Este tipo de conflicto interno deja a cualquier individuo emocionalmente vulnerable. Cuando alguien está perdido dentro de su propia identidad, cualquier fuerza externa puede terminar influyendo en sus decisiones de una forma mucho más profunda de lo normal. Y es exactamente en este punto de la historia donde algo completamente fuera del control humano entra en escena. Algo que va a explorar cada pedazo de dolor, rabia y vacío que existe dentro de Billy. Es en la tercera temporada cuando la historia de Billy toma un rumbo mucho más oscuro. Después del accidente en la carretera y de aquel encuentro extraño en la siderúrgica abandonada, algo dentro de él cambia, o mejor dicho, algo pasa a ocupar espacio dentro de él. El devorador de mentes encuentra en Billy un huésped perfecto, y cuando lo pensamos psicológicamente, eso no parece una elección aleatoria. Los personajes que cargan mucho dolor interno suelen ser los más vulnerables a influencias destructivas, ya sea en la ficción o en la vida real. Billy ya estaba emocionalmente fragmentado, lleno de rabia acumulada, sin una red de apoyo, sin nadie que realmente lo comprendiera. Era como una casa con las puertas abiertas durante una tormenta. La posesión del devorador de mentes funciona casi como una metáfora amplificada de sus conflictos internos. De repente, aquella agresividad que ya existía empieza a ganar una fuerza monstruosa. El control que Billy siempre intentó ejercer sobre el mundo ahora desaparece completamente porque algo mucho más grande pasa a controlarlo a él. Y hay algo perturbador en la forma en que esto ocurre. En varios momentos nos damos cuenta de que Billy todavía está allí dentro, atrapado, observando, intentando resistir.
Es como si su mente estuviera dividida en dos niveles, una conciencia que todavía existe y una fuerza externa dominando el cuerpo. Esto recuerda mucho a ciertos estados psicológicos extremos, donde la persona siente que perdió el control de su propia vida. Claro, en el mundo real no existe una entidad interdimensional controlando a alguien, pero existen situaciones donde traumas, adicciones o crisis emocionales profundas hacen que la persona sienta exactamente eso, como si estuviera observándose a sí misma tomar decisiones destructivas. Y lo más cruel es que Billy se da cuenta de eso. En algunas escenas, principalmente cuando se ve en el reflejo o cuando se encuentra con Eleven, hay una mirada de desesperación allí. Ya no es la mirada arrogante de antes. Es la mirada de alguien pidiendo ayuda sin poder decir una palabra. La escena en la que él enfrenta a Eleven en la sauna es un ejemplo perfecto de ese conflicto interno. Por fuera parece completamente dominado por la fuerza del devorador de mentes, pero por dentro existe una tensión silenciosa ocurriendo. Es como si dos voluntades estuvieran luchando por el mismo cuerpo. Este tipo de narrativa es poderoso porque transforma a Billy en algo más trágico que simplemente un villano. Se convierte en una especie de campo de batalla psicológico, una persona que ya estaba emocionalmente rota, siendo empujada aún más hacia el límite. Y es justamente en ese límite donde ocurre algo que nadie en Hawkins esperaba. Porque en el momento más oscuro de su historia, cuando parece que ya no existe nada del Billy original allí dentro, un solo recuerdo empieza a cambiarlo todo. Y entonces llegamos al momento que cambia completamente la forma en que mucha gente ve a Billy. En medio del caos de la batalla en el centro comercial Starcourt, cuando el devorador de mentes parece tener control absoluto sobre él, ocurre algo pequeño, casi silencioso. Eleven entra en su mente y encuentra aquel recuerdo antiguo de la infancia Billy en la playa con su madre. Es una escena simple pero psicológicamente devastadora, porque ese recuerdo representa la última parte intacta de su identidad. Antes del padre violento, antes de la rabia, antes de la máscara de agresividad. Allí está el Billy que todavía sabía reír, jugar y sentirse amado. Cuando Eleven menciona ese recuerdo, algo cambia en su mirada. Es como si ese recuerdo atravesara todas las capas de dolor, miedo y manipulación que estaban sofocando su mente. Durante algunos segundos, el Billy que el mundo conoció desaparece, y el niño que él fue un día vuelve a la superficie. Ese momento es poderoso porque muestra algo muy humano. Incluso las personas que parecen completamente perdidas todavía cargan algún punto de luz dentro de ellas. A veces es un recuerdo, una persona importante, un momento que recuerda quiénes eran antes de que todo saliera mal. Y es justamente ese recuerdo lo que permite que Billy haga algo que nunca logró hacer antes en la vida: elegir. Por primera vez, él no reacciona por impulso, ni por miedo, ni por rabia. Toma una decisión consciente de enfrentar al monstruo. Desde el punto de vista psicológico, este momento representa algo que muchas películas rara vez exploran bien: la redención a través de la reconexión con la propia identidad. Billy no se convierte en un héroe clásico. No resuelve todos los traumas de la infancia, pero por algunos segundos logra romper el ciclo de violencia que moldeó toda su vida. Cuando se coloca entre Eleven y el devorador de mentes, hay algo casi simbólico allí. El chico que nunca fue protegido finalmente elige proteger a alguien. Es un gesto pequeño en el tiempo de la historia, pero gigantesco en el arco psicológico del personaje. Y tal vez por eso el final de Billy Hargrove es tan impactante. Porque nos recuerda algo un poco incómodo: las personas no son solo buenas o malas. Muchas veces son el resultado de historias rotas, decisiones difíciles y momentos raros de valentía. Pero la pregunta que queda y que hace a este personaje tan fascinante es otra: si Billy hubiera crecido en un ambiente diferente, ¿habría llegado a convertirse en alguien completamente diferente? Y al final de la historia, Billy Hargrove deja una pregunta que sigue resonando mucho después de que Stranger Things termina él. ¿Era realmente el villano? ¿O solo alguien que nunca tuvo la oportunidad de ser otra cosa? Porque cuando miramos solo sus actitudes es fácil juzgar. Pero cuando empezamos a ver la infancia, el ambiente familiar, la soledad y toda la rabia acumulada, el personaje gana una capa mucho más humana y mucho más trágica. Billy fue un joven moldeado por el abandono, la violencia y la falta de afecto. Durante casi toda su vida reaccionó de la única forma que aprendió: con agresividad, control y miedo. Pero en el último momento de su historia, cuando todo parecía perdido, hizo algo que nunca había hecho antes: eligió ser diferente. Y tal vez sea justamente eso lo que hace que su final sea tan memorable. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Billy Hargrove tuvo redención al final? ¿O los errores que cometió a lo largo de la serie son imposibles de ignorar? La psicología de personajes como él siempre divide opiniones, y eso es lo que hace que estas historias sean tan interesantes de analizar.
Y aprovecha para contarme aquí en los comentarios qué personaje de series o películas te gustaría ver en un próximo análisis psicológico aquí en el canal. Puede ser de Stranger Things, The Walking Dead o de cualquier otro universo que tenga personajes complejos. Si te gusta este tipo de análisis, donde nos sumergimos en la mente de los personajes y entendemos lo que realmente está detrás de sus actitudes, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así no te perderás los próximos videos sobre psicología, cine y personajes que marcaron la cultura pop. Porque a veces entender a un personaje también es una forma de entender un poco más sobre nosotros mismos.